Siempre pensó que tenía la vida que cualquier hombre desearía. Un hogar cálido, una esposa cariñosa y una rutina que, aunque predecible, le daba seguridad y tranquilidad. Habían construido su matrimonio sobre la confianza mutua, o al menos eso creía. Desde el principio, ella había sido la mujer perfecta para él, comprensiva, amorosa, siempre presente en los momentos difíciles. No había un solo indicio de que algo estuviera mal. Los días transcurrían entre el trabajo y el hogar, con cenas en pareja, risas compartidas y pequeños detalles que hacían que todo pareciera tan genuino. Le gustaba pensar que eran el tipo de matrimonio que la gente admiraba, ese al que los demás miraban con una mezcla de envidia y aspiración. Se apoyaban mutuamente en todo, desde las dificultades laborales hasta los proyectos personales, y cada aniversario lo reafirmaba: había elegido bien. Pero entonces, como si la estabilidad estuviera destinada a romperse en algún punto, una semilla de duda se plantó en su mente. No fue algo evidente ni un gran suceso que lo cambiara todo de inmediato. Fue un comentario casual de su vecino, algo dicho con la despreocupación de quien no tiene idea de las consecuencias de sus palabras. No le dio importancia en el momento. Sonrió, hizo una broma al respecto y siguió con su día. Sin embargo, la idea quedó ahí, en el fondo de su mente. Algo dentro de él le dijo que prestara atención. Era absurdo. Claro. Su esposa no era ese tipo de persona. Lo conocía todo de ella, sus gestos, su forma de hablar cuando ocultaba algo, la manera en que evitaba el contacto visual cuando estaba nerviosa. Nunca había visto esas señales, ni siquiera una vez. Y aún así, por primera vez en años, comenzó a mirar su matrimonio con otros ojos. Lo que al principio pareció una idea absurda empezó a convertirse en algo más inquietante. Trató de ignorarlo, de convencerse de que todo estaba en su cabeza, pero la duda seguía ahí, creciendo en silencio. Comenzó a notar pequeñas cosas que antes habrían pasado desapercibidas. Su esposa, siempre tan organizada con sus horarios, empezó a tener cambios en su rutina. De repente, llegaba tarde a casa sin una razón clara, o mencionaba reuniones de trabajo que nunca antes habían existido. Su teléfono, que solía dejar en cualquier parte sin preocupación, ahora parecía estar siempre cerca de ella, con la pantalla boca abajo y las notificaciones en silencio. A veces, al entrar en una habitación, la veía terminar una llamada de forma abrupta, con una sonrisa forzada y un tono de voz más tenso de lo normal. Le decía que era solo una amiga, que hablaban de cosas sin importancia, pero la sensación de que algo no cuadraba se hacía cada vez más fuerte. Las noches también cambiaron. Antes, solían acostarse juntos, compartiendo el final del día entre conversaciones y caricias. Ahora, ella parecía siempre cansada, con una excusa nueva cada vez. Había días en los que él se despertaba en la madrugada y se daba cuenta de que ella no estaba en la cama. Cuando preguntaba, ella respondía con naturalidad: no podía dormir y había bajado a tomar agua, o se había quedado viendo televisión para no molestarlo. Cada vez que intentaba acallar sus pensamientos, algo más ocurría para avivar su inquietud. Pero aún así, no tenía pruebas. Solo tenía una sensación incómoda, la certeza de que algo estaba mal sin poder señalar exactamente qué. Fue entonces cuando entendió que no podía seguir ignorándolo. Necesitaba respuestas. Por más que intentara negarlo, la sensación de inquietud se volvía insoportable. Su mente volvía una y otra vez a las mismas preguntas, repitiendo cada pequeño detalle sospechoso hasta el cansancio. No quería ser el tipo de hombre que desconfía sin motivo, que se obsesiona con teorías sin pruebas, pero tampoco podía seguir ignorando lo que estaba frente a él. No fue una decisión impulsiva. Pasó días dándole vueltas, buscando alguna otra explicación para los cambios en su esposa. Quizás el estrés, problemas en el trabajo, algo que ella no quería compartir pero que nada tenía que ver con una traición. Quiso creerlo. Se aferró a esa idea hasta que se dio cuenta de que estaba mintiéndose a sí mismo. Fue entonces cuando decidió que necesitaba pruebas. No bastaba con sospechas o corazonadas. Si quería saber la verdad, debía verla con sus propios ojos. El primer paso fue observar, prestar atención sin levantar sospechas. Fingió normalidad mientras analizaba cada gesto, cada mirada furtiva, cada excusa. Comenzó a notar patrones. Los días en que se quedaba más tarde en el trabajo coincidían con una mayor cautela en su comportamiento. Revisaba su teléfono con más frecuencia, pero siempre lejos de él. Cuando le preguntaba qué tal había estado su día, sus respuestas eran vagas, como si estuviera repitiendo un guión en lugar de contar algo real. Luego vino la idea de la cámara. Fue un pensamiento fugaz al principio,
algo que desechó de inmediato por parecer excesivo. Pero la idea regresó, una y otra vez, hasta que ya no pudo ignorarla. Se preparó con cuidado. No podía permitirse errores. Instaló un pequeño dispositivo en la sala de estar, en un punto discreto donde podía captar buena parte del espacio sin ser detectado. No era invasivo, no revisaría su teléfono ni escarbaría en sus cosas personales. Solo quería confirmar, de una vez por todas, si su intuición estaba en lo cierto o si estaba a punto de cometer el peor error de su vida. El primer día no vio nada inusual. Solo su esposa moviéndose por la casa con normalidad, viendo televisión, preparando la cena. Algo en su interior quiso aprovechar eso como una señal de que estaba equivocado. Pero no podía rendirse tan rápido. La segunda noche, sin embargo, fue distinta. Cuando revisó la grabación, sintió que el aire se volvía pesado a su alrededor. Ahí estaba ella, en su propia casa, con otro hombre. No necesitó escuchar palabras para entender lo que estaba ocurriendo. La manera en que lo miraba, la forma en que se acercaba a él, la confianza con la que aquel extraño se movía en un espacio que no le pertenecía. Era evidente que no era la primera vez. El impacto fue inmediato. Era como si su mundo se desmoronara en cuestión de segundos. La mujer a la que había amado, a la que le había dado todo, se había convertido en una extraña. Todo lo que creía cierto sobre su matrimonio se desvaneció en un instante. No supo cuánto tiempo estuvo ahí, mirando la pantalla sin moverse. Su mente trataba de procesarlo, pero no había explicación que pudiera aliviar el dolor que sentía. Era real. No eran sospechas, no eran simples dudas. Había sido engañado en el peor de los escenarios, en su propio hogar, el lugar donde debería haber estado más seguro. Respiró hondo, cerró la grabación y se quedó en silencio. Ahora que tenía la verdad, la pregunta era, ¿qué haría con ella? El enojo llegó después. Primero, la incredulidad lo dejó paralizado, tratando de encontrar alguna excusa que explicara lo que acababa de ver. Pero no había excusas. No había interpretaciones alternativas ni explicaciones que pudieran justificarlo. Su esposa lo había traicionado y lo había hecho con una seguridad que solo podía significar una cosa: no era la primera vez. El impulso inicial fue enfrentarla de inmediato. Imaginó la escena una y otra vez, esperarla en la sala, hacerle ver las pruebas, exigirle una respuesta. Pero cuanto más lo pensaba, más entendía que nada de eso cambiaría la realidad. Podía gritarle, podía reprocharle, podía desahogar toda su rabia en una discusión interminable, pero al final del día, el daño ya estaba hecho. No quería darle la oportunidad de manipular la situación. Sabía cómo podía reaccionar: lágrimas, súplicas, excusas que intentaran transformar su culpa en otra cosa. Podía imaginarla negándolo todo al principio, intentando engañarlo como si él fuera un niño ingenuo. Y cuando viera que eso no funcionaba, podía verla cambiando de estrategia, culpándolo a él por no haber sido suficiente, por haber descuidado algo que ni siquiera existía. No. No le daría ese poder. En lugar de eso, se obligó a pensar con frialdad. En lugar de reaccionar con furia, decidió que su venganza sería más dolorosa: desaparecer sin dejar rastro. No un abandono impulsivo, sino una salida calculada, meticulosa, que la dejara sin respuestas. Quería que se preguntara dónde estaba, que se despertara un día y descubriera que todo lo que creía seguro había desaparecido sin previo aviso. El primer paso fue el dinero. Sabía que no podía levantar sospechas, así que comenzó a moverlo poco a poco, transfiriéndolo a cuentas a su nombre, retirando efectivo en pequeñas cantidades. Lo hizo con calma, sin apresurarse, asegurándose de que cada movimiento pareciera normal. Luego vino la parte más difícil: planear su salida sin que ella notara nada. No podía dejar pistas. Se aseguró de que sus papeles estuvieran en orden, investigó opciones de vivienda en otro país, buscó oportunidades laborales lejos de todo lo que conocía. No fue fácil. Cada noche, mientras su esposa dormía a su lado como si nada estuviera ocurriendo, él estaba despierto, calculando cada paso para asegurarse de que su partida fuera definitiva. No dejó señales de que algo iba mal. Siguió actuando con normalidad, sonriendo cuando era necesario, manteniendo la rutina que siempre habían tenido. Fingió cariño cuando era necesario, respondió a sus preguntas como siempre lo había hecho. Si había algo diferente en su mirada, si su tono de voz había cambiado, su esposa no pareció notarlo. O tal vez no le importó. El día finalmente llegó. Se despertó antes que ella, como de costumbre. Solo que esta vez, en lugar de prepararse para un día más en su vida compartida,
Tomó la maleta que había escondido días antes y salió sin mirar atrás. No dejó una nota. No bloqueó su número de inmediato. Solo desapareció, dejando que el silencio fuera su respuesta. Salir de la casa fue fácil. No hubo dramatismo, no hubo obstáculos, solo el sonido de la puerta cerrándose detrás de él. Nadie sospechó nada. Para todos, era una mañana más. Pero él sabía que no había vuelta atrás. El primer destino fue un hotel fuera de la ciudad. No quería correr el riesgo de que ella lo buscara en algún lugar predecible, así que evitó cualquier sitio que soliera frecuentar. Desde ahí, desactivó su teléfono, eliminó sus redes sociales y bloqueó cualquier posible forma de contacto. Durante horas, revisó su plan una última vez, asegurándose de que no había dejado ningún cabo suelto. La sensación de vacío llegó más tarde. Sentado en la habitación del hotel, con su maleta a un lado, miró el teléfono apagado en la mesa. Por primera vez en años, no tenía nadie a quien llamar, nadie con quien compartir un mensaje o un pensamiento. La rutina de su vida anterior lo golpeó con fuerza. A esa hora, solía recibir un mensaje de su esposa preguntándole cómo iba su día. Solo que ahora sabía que en muchas de esas ocasiones, ella había estado con otro. Se obligó a no pensar en eso. No podía permitirse la autocompasión. Había tomado una decisión y debía seguir adelante. El viaje al aeropuerto fue silencioso. Nadie lo esperaba, nadie se despedía de él. Solo compró su boleto, pasó por seguridad y dejó atrás la ciudad en la que había construido su vida. Cuando el avión despegó, miró por la ventana, sintiendo un alivio amargo. No era felicidad lo que sentía, ni siquiera satisfacción. Era algo más frío, más calculador, la certeza de que, en algún punto de ese día, su esposa se daría cuenta de que él ya no estaba. Imaginó la escena en su mente. Tal vez al principio pensaría que se trataba de un malentendido, que su teléfono estaba sin batería o que se había quedado en casa de un amigo. Revisaría sus cosas y vería que su ropa ya no estaba. Intentaría llamarlo y encontraría su número bloqueado. Con cada minuto que pasara, el pánico crecería. Y él no estaría allí para verla desesperarse. El país al que llegó era desconocido para él. No tenía amigos, no tenía conexiones, solo un nuevo punto de partida. En los primeros días, todo se sintió irreal. Se alojó en un apartamento temporal, caminó por calles que no reconocía, comió en lugares donde nadie sabía quién era. Se convirtió en un fantasma, un hombre sin pasado, sin identidad. Algunas noches, el peso de la soledad era insoportable. Pero cada vez que la tentación de mirar atrás lo alcanzaba, recordaba la imagen de su esposa en su propia casa con otro hombre. Y ese pensamiento lo mantenía firme. Sabía que, en algún momento, su exesposa intentaría encontrarlo. Pero él se había asegurado de que nunca pudiera hacerlo. Los primeros meses fueron difíciles. No era solo la distancia, sino la sensación de haber dejado atrás una vida entera sin posibilidad de retorno. Todo lo que había construido, cada amistad, cada costumbre, cada rincón familiar, se había convertido en parte de un pasado al que nunca volvería. Pero no tenía otra opción. Estar lejos era la única manera de recuperar algo de paz. Al principio, todo era sobrevivir, adaptarse a un país desconocido, encontrar un empleo que le permitiera mantenerse, entender una nueva cultura, nuevos horarios, nuevas reglas. Aprendió a moverse en calles que no conocía, a despertar en una cama que no sentía propia. El dolor de la traición seguía ahí, latente. Algunas noches, cuando cerraba los ojos, las imágenes volvían. Su esposa con otro hombre, la casa que antes era su refugio convertida en escenario de una mentira. No se permitía caer en la nostalgia, pero el resentimiento persistía, recordándole que lo que había perdido no era solo un matrimonio, sino la confianza en el amor, en las promesas, en la lealtad. Con el tiempo, la rutina lo salvó. Encontró un trabajo estable, hizo pequeños cambios en su vida, como aprender un nuevo idioma, probar comidas distintas, permitirse ser otra persona. Se volvió más reservado, más cauto, pero también más libre. Por primera vez en mucho tiempo, nadie esperaba nada de él, nadie lo conocía lo suficiente como para preguntarle por su pasado. Y fue en medio de esa nueva vida cuando conoció a alguien. No fue algo inmediato. Durante mucho tiempo, evitó cualquier tipo de relación más allá de la superficial. Desconfiaba. No podía volver a pasar por lo mismo, no podía exponerse de nuevo al dolor de la traición. Pero ella llegó con paciencia, sin prisas, sin presionarlo. Era diferente.
No había grandes gestos ni promesas vacías, solo una presencia constante, genuina. Sin darse cuenta, poco a poco, comenzó a bajar la guardia. Los días fueron menos pesados. Las noches dejaron de estar llenas de recuerdos dolorosos. Se permitió reír de nuevo, hacer planes, imaginar un futuro sin sombras del pasado. Y cuando finalmente decidió abrir su corazón, lo hizo sin miedos, porque entendió que había dejado de ser el hombre roto que escapó de una vida destruida. Había encontrado algo real. Con el tiempo, formó una nueva familia. Se casó con alguien que no tenía secretos, alguien que no jugaba con su confianza, alguien que entendía el valor de la lealtad. Tuvo hijos, construyó un hogar lejos de la mentira que una vez lo marcó. Por primera vez en años, sintió que había ganado. El pasado había quedado atrás. Su nueva vida era estable, real, sin los fantasmas que una vez lo atormentaron. No pensaba en su exesposa. No se preguntaba qué había sido de ella ni si alguna vez se había arrepentido. Simplemente, ya no importaba. Hasta que, un día, el destino decidió ponerla de nuevo en su camino. No fue un encuentro planeado ni esperado. Ocurrió en un lugar cualquiera, en una tarde como cualquier otra. Estaba con su familia, disfrutando de la tranquilidad que tanto le había costado construir, cuando sintió una mirada fija en él. Al levantar la vista, la vio. El tiempo había pasado, pero la reconoció al instante. Su exesposa estaba ahí, de pie, a unos metros de distancia, con una expresión que mezclaba sorpresa, culpa y algo más difícil de definir. Parecía agotada, como si la vida no hubiera sido amable con ella. Sus ojos, los mismos que una vez lo miraron con amor, y luego con indiferencia, ahora reflejaban algo completamente distinto. Ella tardó unos segundos en reaccionar, pero cuando lo hizo, dio un paso hacia él. No hacía falta escuchar sus palabras para saber lo que iba a decir. Era el mismo guión de siempre, el que usaban todos los que lamentaban haber destruido algo irreemplazable. Pero para él, todo eso ya no significaba nada. El hombre que ella había traicionado ya no existía. Había muerto el día que él decidió marcharse sin mirar atrás. Lo que quedaba ahora era alguien más fuerte, alguien que entendió que la mejor venganza no era el odio ni el rencor, sino la indiferencia. Y entonces, con una calma absoluta, supo exactamente qué hacer. No sintió enojo al verla. No sintió tristeza ni nostalgia. Solo una calma absoluta, la certeza de que el pasado ya no tenía poder sobre él. Su exesposa se acercó con cautela, como si temiera su reacción. Sus labios se entreabrieron, buscando las palabras adecuadas, pero él ya sabía qué iba a decir. Siempre era lo mismo: excusas, arrepentimiento, intentos de justificar lo injustificable. No importaba lo que dijera, porque él ya había escuchado suficientes mentiras en su vida. Durante años, ella había sido un peso en su memoria, un recuerdo de todo lo que había perdido. Pero ahora, viéndola allí, rota y arrepentida, entendió que ya no la odiaba. Ni siquiera le importaba. Entonces, con una leve sonrisa y sin una pizca de emoción en su voz, respondió con la única frase que realmente importaba. «Lo siento, ¿la conozco?» La vio pestañear, confundida, como si su mente se negara a aceptar lo que acababa de escuchar. En su rostro apareció una mezcla de dolor y desesperación, como si, en ese momento, entendiera que lo había perdido para siempre. No esperó su respuesta. No necesitaba verla rogar, no necesitaba escucharla explicar lo que ya no tenía arreglo. Simplemente, dio media vuelta y siguió adelante, regresando con su esposa, con su familia, con la vida que realmente valía la pena. El pasado quedó atrás, exactamente donde debía estar.